Hay situaciones en la práctica inmobiliaria que, aunque parezcan sorprendentes, se siguen produciendo. Por eso este vídeo lo he titulado Cosas que aún sigue pasando y que creía que ya no pasaban. Quédate, que te puede interesar. En este vídeo te voy a comentar en concreto 3 situaciones que me resultan sorprendentes que aún sigan pasando y que están relacionadas con prácticas del ámbito inmobiliario. La primera de ellas se refiere a un cliente que me hace una consulta sobre la compra de una vivienda y que está interesado en comprar un piso en la capital de la provincia en la que reside. Para ello, ha concertado una cita con un agente inmobiliario para visitar 2 inmuebles. ¿Qué sucede? Va a visitar los inmuebles y cuando está visitando el primero de ellos, le hacen firmar, como él dice, un papel. Hasta ahí no tiene mayor importancia porque lo normal es firmar en esos casos es una hoja de visita y lo único que se establece es que das tus datos personales, se establece una cláusula de protección de datos y se recoge que visitas ese inmueble y en caso de querer adquirirlo te comprometes a realizarlo a través de la cita de agencia. Este es el contenido normal de un parte de visita. Lo que pasa es que el parte hoja de visita a veces lleva otras cláusulas que hay que tener en consideración, como pueden ser que nos impongan que se pongan unos horarios u otras distintas y que no hayamos negociado o no hayan comunicado previamente. Lo trascendente de este caso, que yo ya creía que estas situaciones no se daban, es que esta persona, que es una persona que tiene negocios, en la vorágine de la visita le firma el documento, le dicen que un documento sin importancia y lo firma. Pero no sabe exactamente ni lo que ha firmado, pero es que tampoco ni solicita copia ni se la entregan. ¿Ello qué quiere decir? ¿Y cuál es la conclusión que hay que sacar de todo lo que hagamos en la práctica inmobiliaria? En primer lugar, leer los documentos antes de firmarlos, como se hace en todas las prácticas, no solo en la inmobiliaria, sino en la bancaria, en seguros, etcétera, que en la mayoría de los casos no leemos lo que firmamos y no ya digamos en estas cláusulas que nos ponen cuando contratamos algo por internet o en las páginas web, etcétera, que aceptamos sin leer nunca nada. Y en segundo lugar, solicitar siempre copia de lo que se firma. El segundo de los casos es algo que realmente me sorprendió porque tiene a colación la falta de costumbre que tenemos en muchos sitios de España, en general en casi toda España, es de no acudir al abogado con carácter previo. Es decir, yo lo llamo derecho preventivo en vez de derecho paliativo, que hay que acudir cuando ya tenemos un problema grave y que muchas veces no se puede solucionar o que tiene unos costes altos al poder solucionarlo. Igual que en términos médicos, siempre se dice que mejor prevenir que curar. Por eso yo digo siempre que al abogado hay que acudir antes para asesorarse y no después, porque por lo menos tendremos conocimiento de todo aquello que estamos realizando y actuar como se dice en muchas películas americanas, hablaré con mi abogado. Pues bien, en este caso, un cliente que me dijo que estaba interesado en adquirir un local, que le hacía falta algo de financiación y que le revisara, que le informara sobre el contenido de cláusulas bancarias, del precio de la hipoteca, de los productos que le podían, colocar el banco para que firmara la hipoteca, etcétera. Amén del precio y los impuestos que tiene que pagar por la compra del local. Pues bien, me pide una información, yo le doy una consulta, le hago una información genérica, pero lo que sorprende es que viene después cuando ya ha firmado con el banco, ha firmado la compra-venta y ha firmado la operación. Es decir, el banco la ha asesorado, le ha colocado un producto, una hipoteca en concreto, pero una hipoteca que iba avalada y además con determinados productos.
es decir, una hipoteca que por lo normal se pagaría una cuota de poco más de 300 euros, se le sube a más de 500 euros. ¿Por qué? Porque le han colocado un seguro, seguro de vida, alarma, etcétera, etcétera. Pero viene ya cuando ya ha firmado el préstamo para que le diga qué le parece lo que ha firmado. Yo evidentemente le dije que ya no se puede hacer nada, que para qué le sirve mi opinión. Sí, ya le había dicho antes que viniera antes de firmar para que estudiáramos la operación y él viera lo conveniente para su negocio y que le interesaba firmar. Y estás por lo menos plenamente asesorado. Por lo pronto, lo que te recomiendo es que antes de firmar, asesórate. El último de los casos que traigo a colación es realmente sorprendente, porque este es un caso de un agente inmobiliario. Es un agente inmobiliario que tiene unas tierras, un comprador que quiere comprar fincas rústicas, le dice que le busque una finca de tamaño considerable. No estamos hablando de un pequeño producto, sino de algo que tiene de precio aproximadamente 1,5 millones de euros. Pues bien, esta persona busca varias fincas que le pudieran servir encajar dentro del producto que le requería el cliente, visitan varios lugares, hacen varias entrevistas, estudian la operación de varias posibles compras, pero ninguna en ese caso le cuadra a su cliente. Pero en ninguno de estos casos había firmado ni hoja de encargo en el que se establecía el encargo que le hacía el cliente, así como las condiciones del mismo, es decir, qué servicios le iba a prestar y qué horario le iba a cobrar por ello. Evidentemente, el trabajo se realizó, pero al final este cliente no decide comprar ninguna de las fincas. Pero ¿qué sucede? Que al cabo de 6 meses, esta persona se pone en contacto directamente con el propietario y procede a la adquisición de la finca. El agente le dice que cómo es posible que esa finca que han visto hace 6 meses, ahora la adquiera sin tener en cuenta que él había sido el que la había buscado, el que le había presentado al vendedor y el que le había ofertado ese producto. Esta persona le dice que es una operación independiente y por eso no tiene ningún derecho a requerirle los honorarios por servicios prestados. Evidentemente, como dicen muchas sentencias judiciales, sí surge el derecho a cobrar esos honorarios porque ha realizado toda la operación. Lo que pasa, digamos, que al final esta persona le ha hecho, como se dice, el puente para evitar pagarle por los servicios prestados. Pero el problema que se plantea es cómo no se han realizado por esta gente una simple hoja de encargo, es decir, que es un folio por una cara en el que establezca sus condiciones y lo que se va a cobrar por esos honorarios. Y como no también se ha hecho unas simples partes de visita que acredite también su trabajo. Pues bien, ahora habrá que entablar las correspondientes reclamaciones que seguramente acaban en el juzgado, donde siempre es un resultado incierto y como siempre se dice, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Por eso siempre digo que hay que tener en consideración y como conclusión asesorarse en primer lugar previamente antes de realizar cualquier operación y en segundo lugar tener una formación continua y actualizada y no incurrir en esos errores. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte al canal y darle al like y nos vemos en un próximo episodio.